General, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Buenos días, un placer saludarte. ¿Vos sos? Jorge Ratti te saluda. Hola Ratti, hola Jorge. ¿Cómo está, general? Bien Jorge. General, hay que analizar desde el punto de vista militar también esto que sucedió ayer, ¿se le puede llamar esto sí a una victoria? Yo quiero analizar desde el punto de vista no militar, sino desde el punto de vista estratégico. Político, ¿verdad? Okay. Político estratégico, perfecto. ¿Qué es lo que pasó? Porque acá no hubo una intervención militar armada para que se le libere a Adelio Mendoza. Acá hubo a mi criterio, Adelio Mendoza es una persona que no debía ser secuestrada. Él fue secuestrado por accidente porque estuvo con el objetivo principal, que es el vicepresidente Oscar Denis. Entonces, accidentalmente, ellos se encuentran de que está con él, con Adel. Y lo secuestran. ¿Y qué hacen con ese secuestro equivocado? Levantan una tremenda animadversión por parte de toda la comunidad nativa. Y esa animadversión, esa falta de simpatía por lo que hicieron, es la presión para que ellos liberen a Adelio, ¿verdad? Esa es una de las presiones que yo encuentro, porque yo no veo otro tipo de presión, porque los indígenas que entran al monte, si eso hubiese sido una presión, también ya hubiese estado liberado el señor Oscar Denis, pero no es así, solamente se liberó a uno, ¿verdad? Y eso tiene un mensaje estratégico, tiene un mensaje político. Nosotros tenemos que analizar que es una intención del EPP de seguir manteniendo sus fuentes de reclutamiento, porque ellos están reclutando ya ahora en la zona a los nativos. Anteriormente no existía, no teníamos este nuevo protagonista que es el indígena, claro, como grupo armado, y ahora aparece como grupo armado. Y te imaginas si ellos mismos empiezan a secuestrar a la gente con quien tienen que ser simpáticos, o deben adherirse estos nativos al DPP, y empiezan ellos a secuestrar a esa persona, entonces no van a tener más elementos de dónde sacar a ese soldado, vamos a decir, entre comillas, para movilizarlo para sus objetivos. Entonces, por ese lado hay un mensaje que nosotros podemos decir de que el DPP se dio cuenta de que se equivocó con ese secuestro. También se equivocó, a mi criterio, con el secuestro del vicepresidente. ¿Por qué? Porque es un secuestro político totalmente inaceptable por la población paraguaya. Todos en todo el mundo estamos indignados por el secuestro del señor Oscar Denis y de todos los partidos políticos. Puede ser que un partido no esté tan apenado, pero todos los demás estamos totalmente apenados, la población paraguaya. Entonces todo eso hace de que se ha cometido un error en la selección del blanco. Se seleccionó mal al señor Denis. El señor Denis, si se hubiese seleccionado a otro tipo de político, a un político que no es querido, etcétera, entonces sí hubiese sido una buena elección. Pero en este caso no. En este caso realmente seleccionaron mal. Y ahora van a tratar de sacar van a explotar propagandísticamente esto que están haciendo, porque ya están explotando. Están llevando los víveres para las comunidades nativas. Las comunidades nativas, algunas aceptan y otras no. Y esa falta de aceptación también es, vamos a decir, es una pérdida para el EPP, porque nosotros tenemos que considerar, señor Ratti, que no es
el combate, el combate, el enfrentamiento, la lucha. Acá la lucha es la ideología, a quienes pueden convencer más. Claro, ¿verdad? la Entonces, posición y la propaganda. A quienes pueden instalar esta lucha de clases que quieren instalar, el enfrentamiento del patrón peón, el enfrentamiento clásico marxista-leninista, el obrero contra el empleador. Entonces, eso es lo que ellos quieren instalar. Por eso del combate, del secuestro, del estar armado en el monte, del enfrentamiento con las fuerzas regulares, eso es el 1% de todo este movimiento revolucionario. Este movimiento revolucionario lo que busca es justamente una revolución política e ideológica para cambiar el modelo de Estado e instalar un modelo igual al cubano, al venezolano o a los países como Nicaragua, instalar en el Paraguay. Entonces, esta lucha armada es una lucha que no es toda la lucha del movimiento insurreccional, vamos a decir, movimiento revolucionario. El brazo armado es solamente uno de los elementos de la revolución que ellos le llaman, pero incipiente en este caso. Claro. Entonces, sí, no, lo que te quería consultar es, entonces podemos concluir, de acuerdo a esto, que el resultado del operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta es insuficiente, al considerar que acá lo que le libera a Adelio es que la gente no se prendió a la propaganda del EPP. O sea, no es que estén las fuerzas militares lo que hace que se le libere, y no es que estén las fuerzas militares lo que va a llevar a que esto tenga buen puerto, no. Los que siguen teniendo el poder y siguen haciendo lo que quieren para su propia propaganda son los del EPP. Bueno, las fuerzas militares en este caso tienen pero una tremenda un tremendo protagonismo a mi criterio. ¿Por qué? Lo primero que ellos, los del EPP, están buscando es lograr una zona liberada. Una zona liberada es donde el Estado paraguayo ya no tiene injerencia. El Estado paraguayo pierde el control. Ya no, las autoridades ya no ejercen el poder, ya no hay poder judicial, ya no hay policía, ya no hay militares, ¿verdad? Ellos liberan una zona. ¿Te imaginas si no hubiese existido en la zona la Fuerza de Tarea Conjunta? Los 3 departamentos ya hubiesen sido zonas liberadas, ¿verdad? Porque ¿a quién les iba a detener si no hubiese estado la policía y la Fuerza Armada en la zona? Ya iban a jugar arco libre. Entonces, el hecho de que las fuerzas militares no tengan el contacto directo con los guerrilleros, con los contactos de combate, digo, no significa de que ellos no estén haciendo lo que se tiene que hacer en este momento. Y una de las cosas principales que está haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta hoy es la contención. Y esa contención no es precisamente militar, sino que es una contención psicopolítica. Está tratando de que los del EPP no tengan la cantidad de simpatizantes y no crezca como tenga que crecer. Y eso no son operaciones puramente de combate, porque nosotros tenemos que saber que las Fuerzas Armadas tienen operaciones de combate, operaciones de apoyo a la población, ¿verdad? Las acciones cívicas, operaciones de inteligencia, operaciones de comunicación, ¿verdad? Las operaciones de combate son las mínimas. Y si vos me decís las fuerzas militares o las fuerzas de tarea conjunta, en este caso está perdiendo porque hay un secuestrado y no pueden entrar a sacarlo, no es una pérdida, es una situación en todo este conflicto que se está instalando en el norte, pero las fuerzas de tarea conjunta sí están cumpliendo una tarea realmente titánica, vamos a decir, porque el esfuerzo para sostener 3 departamentos, ¿verdad? Amambay, Concepción y San Pedro, con los recursos que le da el Estado, que no le llega todo también de paso, ¿verdad? Con 15 millones de dólares anuales, sostener 3 departamentos, los 3 departamentos más conflictivos del país, porque ahí no solamente hay EPP, hay también narcotraficantes, todo tipo de crimen organizado hay en la zona. Entonces, para ellos,
para mí, a mi criterio, la Fuerza de Tarea Conjunta está cumpliendo con su misión, está cumpliendo con su tarea, y que destruir la naturaleza militar del EPP es una cuestión de tiempo. Eso cuando una vez que las fuerzas militares lleguen a tomar contacto y estén en condiciones de entrar en combate, cosa que no quieren los del EPP porque no tienen la fuerza suficiente como para enfrentar a un ejército organizado, ahí se va, de verdad. Por eso digo, no es aún el momento de decir quién perdió y quién ganó. Ahora estamos todavía en un proceso, es un proceso en donde se están desarrollando acontecimientos que realmente son interesantes, pero no es todavía el final de la guerra, son pequeñas escaramuzas, es decir. General, ¿por qué no sucedió todavía esto que estás mencionando, que la fuerza militar con toda su organización y con todo su potencial se enfrente a los del EPP, ya teniendo en cuenta la cantidad de años y la cantidad de secuestrados que ya tuvimos? Y porque el EPP es un enemigo invisible, una fuerza, es como que un elefante choque contra un mosquito, ¿verdad? O sea, el mosquito siempre le va a picar al elefante, pero el elefante nunca le va a poder destruir al mosquito, a no ser que también utilice técnicas de mosquito, ¿verdad? Técnicas de guerrilla. Entonces, la gente piensa, ¿cómo es posible que 1.000 hombres, que 1.500 hombres no puedan contra 20 hombres? Lo que pasa es que es un mosquito, ¿verdad? Eso ya decían los grandes teóricos de la guerra revolucionaria, de la guerra insurreccional. A un elefante nunca lo pongas un caballo enfrente porque lo va a romper todo. A ponerle un mosquito. Entonces, ¿qué hacen los LPP? Le ponen un mosquito, ¿verdad? Algo que ni siquiera las fuerzas militares pueden encontrar en el monte, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es una lucha en donde no puede realmente vencer, vamos a decir, ¿verdad? Ahora, cuando el elefante tenga apoyo de otros mosquitos o se organice para destruir mosquitos, ahí sí va a tener éxito. ¿No le parece que ya es un buen tiempo, más de 10 años de organización, como para poder pelear contra este mosquito? Y me parece que es un buen tiempo, solamente que muchas veces los diferentes gobiernos le dieron diferentes tipos de atención al EPP. Hubieron gobiernos donde ya se le tenía al EPP ya dentro de las minas como para destruir a los grupos y no venía la orden del Ejecutivo para que se lo destruya. Hubieron momentos que tienen que esperar primeramente la orden, etcétera, porque acá Rati, no es el que toma, el elemento militar es un elemento subordinado a la conducción política, ¿verdad? Y los diferentes presidentes tenían diferentes criterios para enfrentar al EPP. Esto no es un problema militar. El militar tiene posibilidades de destruir, pero ¿qué pasa si el militar tiene que esperar que el fiscal reciba la orden del juez, la orden de allanamiento, entra al fiscal y tiene que, el militar tiene que, cuando llega a un campamento del EPP, tiene que gritar: alto, somos de la Fuerza Tarea Conjunta, dispongan las armas o de lo contrario morirán todos? Porque eso fue el protocolo. Tenés que gritar de que vos sos de la Fuerza Tarea Conjunta para poder después empezar a disparar. Pero eso es totalmente tirado de los pelos, que debe usar en operaciones puramente militares, usar lo que se utiliza para en tiempos de que no son, en tiempos de paz, vamos a decir, en tiempos donde no hay conflicto. Eso sería más de intervención policial. Eso es intervención policial, ¿verdad? Es una intervención policial cuando hay delincuentes comunes, pero cuando hay delincuentes que están utilizando técnicas de guerrilla militar, de técnicas de combate militar, no se puede estar ahí diciendo: alto, señor fiscal, usted póngase el casco para acompañarnos, póngase el, ¿cómo se llama? El chaleco antibala, y tener que cuidarte hoy, tener que cuidarle también al fiscal o a toda la comitiva que se va detrás tuyo. General, entonces, sí, ¿cuál de las administraciones del Ejecutivo usted considera que fue la que más complicó el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta? Y realmente la que más complicó o la que menos ayudó fue el gobierno de Lugo para mí.
porque se desmantelaron 2 o 3 unidades de élite y gente que fueron entrenados en el extranjero, que eran grupos de comando, etcétera, etcétera. En vez de usarlos todos juntos, se dispersó. Se enviaron a diferentes unidades diferentes, y en vez de enviar combatientes, se enviaban músicos, personal de sanidad, se enviaban otra gente, ¿verdad? Entonces eso es tratar de desorganizar, de destruir el combate. Entonces, si hay que vos me decís, ahora presupuestariamente no tengo una información de quién dio más recursos y quién dio menos recursos. No, claro, pero para saber esto en cuestión de organización, y como bien mencionabas vos, que muchas veces están como para agarrarle y no llega nunca la orden. Y ahí está, y ahí eso es fácil, ¿verdad? Eso es fácil de saber. Uno entonces lo googlea nomás y ya sabe quién nos dio la orden para destruir al LTP cuando ya ¿de qué te sirven los visores nocturnos, los drones, etcétera? Así tu conducción política no quiere que se destruya la amenaza. No te sirve nada porque vos le estás viendo con el visor nocturno, querés disparar y querés destruir, etcétera, y no te viene la orden. Se espera, no, espere nomás más un gatito, espere más, ¿verdad? Y vamos a ser prudentes, etcétera, ¿verdad? Una cantidad de excusas que se ponen para no actuar o para impedir que se actúe. Más claro, Agua, general. Te agradecemos mucho por el tiempo que pudiste compartir con nosotros, por también por todo este conocimiento que pudiste compartir y por tu opinión. Te agradecemos mucho, general. Un abrazo. Gracias, Rati, un placer. Igualmente. El general Carlos Liceras.